Buenas noches. Buenas noches, compañera Sandra, querido público. Pues en la noche de hoy estamos aquí con una nueva invitada. Sandra Barranco es una estudiante de cuarto semestre de Tecnología en Atención a la Primera Infancia, quien estará en nuestro conversatorio ilustrándonos con algunos conocimientos que se tienen, que hemos investigado acerca de algunas terminologías o palabras, pero queremos verla desde el punto de vista de los diferentes autores, qué concepto tienen ellos acerca de estas palabras, y pues quisiéramos conocer en qué se encuentra en acuerdo la compañera Sandra y en qué no con estos autores. Inicialmente lo haremos con la palabra lenguaje, pero también queríamos trabajar en la noche de hoy lo que es la jerga y lo que es el argot también definido por algunos autores. Queremos conocer qué concepto tiene nuestra invitada Sandra acerca de estos términos o palabras. Preguntémosle a Sandra. Sandra, ¿qué nos puedes decir sobre el concepto de lenguaje? Bueno, decíamos que el concepto de lenguaje es la capacidad propia del ser humano para expresar sentimientos y pensamientos por medio de las palabras. Ok, bueno, Sandra, en referencia a dos grandes psicólogos y lingüistas, como lo es Jean Piaget y Lev Vygotsky, investigados por nosotros en este trabajo de investigación, pues ellos nos plantean dos conceptos. Jean Piaget nos dice que el lenguaje es innato y es inherente al niño desde su nacimiento. El otro filósofo, psicólogo y lingüista Lev Vygotsky nos dice que el lenguaje lo va adquiriendo el niño de acuerdo a las vivencias que él tenga con su entorno. ¿Qué nos puedes decir acerca de ello? ¿Estás de acuerdo con este planteamiento? ¿Con cuál de los dos planteamientos te relacionas más? ¿Sí, con lo planteado por el suizo Jean Piaget o por el ruso Lev Vygotsky? Bueno, escuchando el planteamiento de estos dos psicólogos, yo me pondría en la posición, bueno, yo estoy de acuerdo con ambos conceptos. Lo que ellos dicen, yo estaría de acuerdo con ambos, pero me enfocaría muchísimo más en lo que dice Lev Vygotsky, donde dice que el niño aprende por medio del entorno, en la exploración activa de su entorno. El niño y la niña definen sus posibilidades de desarrollo, el ejercicio, la vida activa y el contacto con la naturaleza. Nos entrega ahí la condición de constituirnos en seres humanos reales y generadores del mundo. Tiene cierta razón cuando él hace referencia, ya que el niño, desde que nace, por medio de su entorno, él va adquiriendo nuevos conocimientos, desde que está bebé, pues hasta que ya tiene una edad. Los niños, por medio del juego, están explorando por medio del medio ambiente, exploran y desarrollan diferentes habilidades. Entonces sí estaría de acuerdo con que el niño aprende por medio del entorno, sí estoy de acuerdo con su concepto. Con ese concepto de que es del psicólogo Lev Vygotsky. Bueno, pero también dentro de la investigación realizada encontramos un autor que se apellida Chomsky. Chomsky afirma que el lenguaje no está relacionado con las demás funciones del cerebro. Él dice que hay una disociación entre lenguaje lenguaje e inteligencia. ¿Estás de acuerdo con eso? O sea, para ti, el concepto que tiene este autor Chomsky estaría muy en acuerdo con lo que él está diciendo, o estás en desacuerdo con él con respecto a eso, si el lenguaje es
depende de las otras funcionalidades del cerebro o es totalmente independiente? Bueno, yo diría que el lenguaje es, desde mi punto de vista, que el lenguaje es totalmente independiente de otras funciones que pueda tener el cerebro. Porque, digamos, un ejemplo, esas personas en el tiempo de antes que de pronto no tuvieron esa posibilidad o la facilidad de visitar una institución educativa y de pronto en su momento no desarrollaron esa capacidad cognitiva, pero que sí veíamos que tenían movimientos corporales y otras cosas más, que diría que eso no tendría nada que ver con, es mi opinión. Sí, o sea, no tendría nada que ver lo que es el lenguaje con la inteligencia, con la memoria y con el resto de funciones cerebrales. Exacto, debería de pronto que tenga sus relaciones, pues estamos de acuerdo, pero que dependa totalmente el uno del otro, yo no estaría de acuerdo con eso. Totalmente de acuerdo con tu posición, Sandra, y de pronto allí también podría aportar de que Chomsky, él también hace una demostración de lo que está planteando cuando nos dice de que, pues cuando nos fijamos en una persona mayor, un adulto que sufre de Alzheimer, él pierde todas sus posibilidades mentales, pero el resto de su cuerpo sigue comportándose de forma normal. Él sigue caminando, él sigue moviendo sus brazos y también, pues también para demostrar su teoría, él también hace la comparación con los niños que sufren síndrome de Williams, que él nos dice que estos niños pues tienen algunas dificultades para realizar actividades sencillas, pero son en la parte del lenguaje, ellos mantienen su lenguaje muy fluido y son buenos conversadores. Entonces, pues es demostrable lo que en su planteamiento él nos dice de que el lenguaje no está ligado, como tú lo dices, totalmente. Pueda que sí de pronto se relacione con algunas funciones cerebrales, pero no está totalmente ligado a ello, que si hay limitación del lenguaje, también existan limitaciones en otras funcionalidades del cuerpo, no lo hay. Entonces, en esa parte estamos también de acuerdo con Chomsky, que es quien plantea esa teoría. Bueno, Sandra, de pronto también conversando acerca de otros términos que fueron motivos de investigación, como lo es el de argot y jerga. Pues en el siglo XVII, Julio Cáceres, él nos plantea que argot era el significado que le daban en Francia a esta palabra, era de mendigo. Entonces, pues esa palabra estaba relacionada con los bajos mundos y se decía que cuando se hablaba de argot era una terminología que se utilizaba solamente en las organizaciones criminales, en los grupos carcelarios, en los prostíbulos, y ese término pues como que era visto como de forma despectiva, como una forma vulgar de hablar, como algo de mala educación. Pero en términos de hoy día, pues cuando hablamos de argot nos referimos a cierto lenguaje que se utiliza en determinado grupo. Y pues cuando hablábamos de jerga era algo no diríamos más culto, pero sí más aceptado. ¿Qué piensas tú acerca del planteamiento que se hace sobre estos dos términos? Bueno, en cuanto, como hablamos, un tiempo atrás, muchísimos años atrás, de pronto lo tomaban de esa manera. El argot se refería de pronto a ese lenguaje vulgar que solo utilizaban las personas delincuentes, las personas que se encontraban en una cárcel, los narcotraficantes, pero la verdad, hoy en día yo no estaría de acuerdo de pronto con ese concepto, como lo tenían el lenguaje en ese momento cuando se referían al argot. Yo opino que sería muy importante ser respetado, o sea, que nuestro dialecto sea respetado, aún no importando cuán diferente sea el lenguaje de otra persona, o sea, que nos respetemos el uno al otro, estando de acuerdo con él, si estaríamos de acuerdo con lo que se pensaba en su momento, estaríamos ahora discriminando nuestro dialecto.
Entonces yo no estaría de acuerdo, o sea, transportarnos hasta este tiempo, no estaría de acuerdo con eso. Como seres humanos, yo opino que debemos respetar el ser de cada quien, no tratar de cambiar nuestras costumbres, nuestro modo de pronto de dirigirnos, nuestro lenguaje. Como hacíamos referencia en nuestra conversación, señora Ena, nosotros los costeños siempre como que nos burlan por eso, la manera en cómo nos expresamos. A la hora de usted decirle compadre a su compadre, no le dice compadre, sino compadre, y para muchas personas dicen como que ¿por qué lo hacen? Nos tratan de corronchos y en fin. Entonces, pero ese es nuestro dialecto, nuestro ser, y quererlo cambiar, yo no estaría de acuerdo con eso. Exactamente. Bueno, se decía que ya en la actualidad el término argot también ya ha sido un término que ha sido como aceptado. Pero de igual forma, cuando en la investigación encontramos la diferencia entre argot y jerga, aún nos sigue diciendo, en lo leído, nos sigue diciendo que argot sigue siendo un término utilizado para las personas que tenían un lenguaje vulgar, inapropiado, y el de jerga, pues, y bueno, que también el argot era utilizado por esos grupos delincuenciales, como lo decía, como los narcotraficantes, las personas que estaban en las cárceles, y nos explicaba que esas personas inventaban ese tipo de dialecto para poder entender lo que se decía entre ellos mismos y que los demás no supieran lo que ellos estaban, el tema que ellos estaban tratando. Y pues se dice que jerga es utilizado en la parte cuando es un grupo selecto de diferentes profesiones y se utiliza el término jerga. O sea que en la actualidad parecía ser que estaba ya aprobado el término argot, pero a la vez no. O sea, nos sigue diciendo que la diferencia es que argot se utiliza en los bajos mundos y la jerga se utiliza en la lingüística de los profesionales. Exacto. Bueno, yo diría en cuanto a la jerga, o sea, nosotros que de pronto no tenemos esa, nos tocaría estudiarla, o sea, estudiar de pronto todas las profesiones, porque el ejemplo que de pronto nos puso la seño que lo tengo muy presente, la profesora, donde ella nos decía que eso de pronto era entenderse dos personas que tuvieran la misma profesión. Por ejemplo, que si de pronto el doctor, uno le decía al doctor para que me hiciera una planeación, el doctor iba a quedar como que bueno, y a ella qué se refiere, o viceversa, cuando él nos decía a nosotros que le pasáramos una ampolla o algo, nosotros así, ¿esto para qué sirve? O sea, quedaba uno totalmente claro. Entonces uno para entender eso le tocaría estudiarlo hasta. Entonces nosotros nos entenderíamos entre nosotros porque sí estamos en la misma, de pronto en la misma raíz. Exactamente. Bueno, yo creo que existen otros términos en motivo de investigación, pero si nos ponemos a definir cada uno de ellos, pues se nos iría muy, muy extensa esta grabación y pues lo dejaríamos hasta allí por la noche de hoy. No sin antes decirle muchísimas gracias por su escucha y bueno, pedir disculpas porque presenté a mi compañera Sandra, nuestra invitada Sandra Barranco, y pues olvidé presentarme. Mi nombre es Ana Beatriz Vega, también estudiante de cuarto semestre de psicología, de miércoles, ya me estoy cambiando hasta de carrera. Cuarto semestre de atención integral a la primera infancia, creo que de tanto escuchar los psicólogos ya me creo psicóloga también. Bueno, Sandra, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por pues, darnos a conocer tu punto de vista con respecto a estos autores y sí, esperamos tenerte en una próxima oportunidad para seguir despejando interrogantes y pues aportándole conocimiento a nuestra niñez, porque estos temas son de gran relevancia para el trabajo que pretendemos desempeñar en primera infancia. Muchísimas gracias, Sandra. Y es, señora Ena, muchísimas gracias a usted por su invitación, muy contenta de estar acá y bueno, esperemos vernos en una próxima oportunidad. Que pase buena noche, bendiciones. Amén. Gracias, Sandra.